Omar López sustituye a David Godoy y Yolanda Mendoza sustituye a Manolo Martínez. Muchas gracias. Y también por el Grupo Popular, señora Reverón. Gracias, presidente. Por el Grupo Popular, Luz Reverón sustituye a Juan Manuel Casaña. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Pues comenzamos ya, una vez dichas las sustituciones, con las preguntas. El primer punto del orden del día, preguntas orales en comisión. Primera pregunta del diputado don Ricardo Fernández de la Puente Armas, del Grupo Mixto, sobre los criterios para la elaboración de la asignación de recursos económicos para los proyectos del Plan de Recuperación Europea. Dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señor Fernández de la Puente, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señor vicepresidente y consejero de Hacienda. Bueno, yo creo que la respuesta a esta pregunta, por su parte, debería ser si existen estos criterios, o al menos eso quise entender yo ayer cuando me llegó la respuesta a una pregunta escrita que le formulaba su departamento sobre cuáles serían los proyectos que va a defender Canarias ante el Gobierno de España para optar a los fondos de recuperación. La respuesta textualmente decía: el Gobierno de Canarias está trabajando en la definición de los proyectos que defenderá ante el Gobierno de España para optar a los fondos de la Unión Europea para la reconstrucción, estando en la actualidad en fase de valoración de las numerosas propuestas e iniciativas que se han aportado desde las distintas instituciones públicas. Por lo tanto, si estamos valorando, deben haber unos criterios, y este es el motivo hoy de mi pregunta para usted. Para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus, la Comisión Europea, el Parlamento y los dirigentes de la Unión Europea acordaron un ambicioso plan de recuperación que lidera el camino hacia la salida de la crisis y sentará las bases de una Europa más moderna y más sostenible. El presidente Víctor Torres afirmaba, refiriéndose a Canarias, cuando se conoció el reparto territorial de estos fondos, que somos la comunidad que más fondos recibe por habitante de todo el país, y creo que es justo que así sea, ya que somos también los más afectados. Agradezco al Gobierno de España que haya sido sensible a la realidad de nuestra tierra y a la necesidad que tenemos de recuperación y de contar con esos fondos cuanto antes. Esas fueron las palabras textuales del señor presidente del Gobierno. Ante una afirmación de este calado, desde mi grupo creemos, y ante próximo al reparto de estos fondos, no debemos sino preocuparnos en cómo afrontaremos esta oportunidad única de acometer una transformación ambiciosa de la economía de nuestras islas, que además deberá ir acompañada de propuestas eficaces de reforma. Lamentablemente, echamos en falta a día de hoy un plan estratégico de referencia que sirva de base para identificar aquellas iniciativas de reforma e inversión en Canarias que podrían ser beneficiosas y que además busquen el máximo alcance de estos de una manera integral y consensuada entre todos los actores implicados. Consideramos importante abordar acciones para la internacionalización de las pymes, algo que ha sido muy recurrente en esta legislatura y en anteriores, la reducción de las cargas administrativas, la atracción de empresas y los incentivos al empleo de calidad. Se debe hacer una apuesta clara por las energías renovables y una transición energética justa, potenciando la igualdad de género en el mercado laboral, la atención a los más vulnerables y el compromiso de una administración pública que elimine el trámite y sea más transparente. Estos fondos deberían incidir especialmente en los sectores tradicionales de nuestro archipiélago, como son el turismo o el agroalimentario, pero sin dejar de potenciar los que en un futuro próximo pudieran generar alternativas de riqueza, como es la biotecnología o el de las telecomunicaciones. Todo ello sin dejar de lado ámbitos fundamentales como la educación, adecuando la formación a las nuevas necesidades tecnológicas, el financiero, el logístico o el propio audiovisual. Es importante que la Comisión Europea acelere y simplifique los procedimientos a la hora de disponer en el menor tiempo posible de los reglamentos necesarios para la implementación del mecanismo de recuperación y resiliencia, así como para la aprobación de los programas operativos dentro del marco financiero plurianual 2021-2027. No podemos olvidar tampoco que el conjunto de la Administración española deberá mejorar los instrumentos existentes para la elaboración, programación, ejecución, evaluación y rendición de cuentas de todas aquellas iniciativas que se desplieguen con financiación europea, al tiempo que se verá y se será necesario modificar y simplificar nuestro marco regulatorio autonómico para reforzar la capacidad a través de la gestión de la Administración canaria, entre otras medidas, la planificación del empleo público al menos hasta 2030 y evaluar las políticas públicas de manera profesional y rigurosa. Toda esta transformación económica debe planificarse con el objeto de maximizar el efecto dinamizador que pueda tener estos recursos económicos para el desarrollo de todos los canarios y de la economía de nuestras islas, al tiempo
que sirva para crear más empleo y permitirnos crecer como una sociedad con futuro, al tiempo que nos brinde las herramientas que permitan planificar y anticiparnos a futuras crisis y crear oportunidades para lograr una sociedad más equilibrada y más justa donde todos cuenten. Me preocupa especialmente la capacidad de gestión para todos estos fondos por parte de la Administración. Yo creo que es un tema que en este Parlamento, tanto en comisiones como en plena, hemos hablado y que requerirá de un equipo específico, al menos a mi parecer, para que estos fondos se puedan distribuir y ejecutar en el tiempo que Europa nos dé para ello. Y sobre todo, y quiero insistir en ello, en que sean fondos eficaces, que no perdamos estos recursos, es una oportunidad única. Hay otros fondos que quizás es más fácil el aplicarlos, pero en estos concretamente creo que son muy importantes, que sean un elemento dinamizador para nuestra economía maltrecha en estos momentos por la situación de la COVID. Para concluir, quisiera decirle que creemos firmemente que todos debemos implicarnos e involucrarnos en cómo llevar a cabo este proceso, haciendo la interlocución, el diálogo y el consenso una forma de obtener los mayores beneficios de este plan de recuperación que Europa nos brinda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. Señor consejero, no leí la bienvenida, bienvenido porque veníamos de la otra comisión, a usted y a su equipo, y nada, tiene por 5 minutos la palabra para contestar la pregunta. Gracias. Gracias, señor presidente, señoría. Señor diputado, voy a hacer una consideración previa por poner las cosas en sus justos términos. Es una gran noticia que la Unión Europea en esta ocasión, frente a esta crisis, ha apostado por la recuperación, ha apostado por las políticas anticíclicas. Primero, manteniendo un presupuesto ordinario, marco financiero 21-27, a pesar de la salida del Reino Unido, razonablemente estable. Y por esta 690.000 millones de euros entre préstamos y ayudas destinados a contribuir a la recuperación de la economía y a la reorientación de los modelos productivos hacia criterios más sostenibles, más competitivos, más digitales. De manera que es una buena noticia esos 69.500 millones de euros ahora, con los 10.500 millones adicionales, una vez revisada la situación del impacto de la pandemia, y los 10.425 millones del Fondo REACT-EU, que son fondos europeos reprogramados del periodo 14-20, y los préstamos que, como se sabe, alcanzarán hasta esos 740.000 millones de euros. Esto es una gran noticia. Pero yo tengo la impresión, y no sé si es un problema de que llevo un tiempo en esto de la cosa pública, que estamos mitificando la capacidad de impacto y transformación de estos recursos. Les voy a poner el siguiente dato. El sector público español, entre el año 20 y 21, ha generado deuda pública por valor de 140.000 millones. Es decir, que los aportes de las instituciones públicas españolas para atemperar las consecuencias de la crisis, para mantener la sanidad, la educación, los servicios públicos, las pensiones, los ERTE, el ingreso mínimo vital, para mantener el pulso en la cosa pública, se han endeudado entre el año 20 y 21 por una cantidad similar a la que van a representar los fondos, sean ayudas o sean préstamos. Con esto quiero quitarle esa mitificación absoluta que hay sobre este tema. Es una gran noticia porque son fondos adicionales, porque los fondos vienen orientados hacia parámetros que yo creo que son básicos cara al futuro de la economía de la Unión. Me refiero a la sostenibilidad, a la transición ecológica, a la lucha contra la crisis climática, en favor de la mejora de la productividad de las empresas y de las administraciones, con la digitalización, a la cohesión social y territorial. Pero quiero llamar su atención, señorías, de que en el año 2021 nosotros, el Estado español, con recursos de endeudamiento, hemos colocado una cifra similar solo para paliar las consecuencias de la crisis. Con eso llamo la atención, primero, de que me parece bien la política de la Unión en este sentido, pero sobre todo llamo la atención de la capacidad de daño que esta crisis ha tenido en el tejido productivo y en el papel de las propias administraciones. Dicho eso, este proceso de gestión de los fondos, como sabe usted, no está definitivamente aclarado ni por la Comisión ni por el Gobierno de España. Hay, yo creo, todavía un notable nivel, yo diría que de
poca maduración de los procesos. Parece claro que el Gobierno de España ha decidido que en el trienio 21-23 los fondos, las ayudas, las subvenciones se puedan ejecutar en el periodo 21-23. Esos 69.500 millones de euros, ahora porque antes eran 59.000, y que se van a gestionar por el Gobierno de España con los requisitos y exigencias de la Comisión Europea, también en base a los 10 programas tractores del mecanismo de recuperación español denominado España Puede. Esos 59.500 millones, 69.500 ahora, constituyen el mecanismo de recuperación. Y el mecanismo de recuperación, señoría, tiene un componente de gestión centralizada a través de manifestaciones de interés, de programas llamados nacionales y etcétera, de convocatorias por los ministerios concernidos a las políticas que impone la Unión. Y una parte de esos recursos, concretamente el 58%, irá a los territorios y a las corporaciones locales. También sobre la base de las consideraciones de la Unión y del propio Estado español. Y luego está el REACT-EU, que es otro fondo, en este caso reprogramación de fondos estructurales y fondos sociales europeos del periodo 14-20, que se adaptan, se adecúan a los perfiles de la crisis. Sobre lo primero, la indefinición por ahora sigue siendo lo que domina. El reglamento se aprobó el 11 de febrero, es decir, hace una semana, señoría. Y ahí el Gobierno está adelantando respuestas y voy a aprovechar, como usted va a seguir en la comisión, a la respuesta siguiente para precisar sobre la respuesta del mecanismo de recuperación. Y también les tendré que decir, porque en ese sí que tengo yo una responsabilidad directa, en la gestión del REACT-EU. El REACT-EU no son fondos de ayuda ordinarios del mecanismo de recuperación, sino es reprogramación de los fondos 14-20, 12.500 millones, 2.500 que gestionará el Ministerio de Sanidad para comprar vacunas y para 2 programas, uno de atención primaria y otro de nuevas tecnologías al sistema sanitario, y 10.000 millones que se distribuyen, están ya consignadas las distribuciones de esos 10.000 millones y nosotros hemos conseguido una participación del 6,3%, muy por encima de lo que nos hubiera correspondido con el solo criterio de población, y que en eso sí que estamos trabajando ya en base al reglamento. Este reglamento se aprobó el 28 de diciembre y hemos hecho propuestas al Gobierno de España para que a su vez, con el resto de las comunidades, pues haga las propuestas a la Comisión y se establezca ese nuevo programa operativo de estos fondos. De manera, señoría, que sobre el mecanismo de recuperación tenemos todavía mucho que discutir, y sobre el problema REACT-EU yo creo que mejor orientado, entre otras cuestiones, porque tiene un nivel de dependencia propio superior al primero. La siguiente pregunta, nos comparecencia. Es poco tiempo discutir de esto aquí, señoría, pues procuraré precisar sobre el MRR y sobre el REACT-EU lo que estamos haciendo, que yo creo que está en consonancia con lo que está pasando en el conjunto del Estado, y un poquito por delante, si me apuran, señoría. Muchas gracias, señor consejero. Señor Fernández de la Puente, tenía 20 segundos. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre cálculo del grado de empeoramiento sufrido por la economía y áreas que se verán favorecidas por el incremento de los fondos europeos.